Que el Señor les bendiga, mis amados. Queremos una vez más aprovechar la oportunidad para recordarle a todos ustedes, a cada uno de ustedes, que tomen muy en cuenta las recomendaciones que se nos hacen, tomar precauciones. Todavía no hemos superado esta situación. Estamos esperando, clamando al Señor que Él haga algo. No sabemos qué va a hacer, pero entendemos que algo sucederá. Nosotros dependemos del Señor. El cristiano depende del Señor. Escucho que hay mucha gente nerviosa, desesperada, ansiosa, inquieta, pero nosotros debemos estar reposados en Dios, confiados en el Señor, descansando en Él, porque Él es nuestra única esperanza. Nosotros sabemos que la razón de nuestra vida es Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador y Él estará con nosotros como lo prometió en su palabra, como lo promete en su palabra todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿por qué las personas se desesperan? ¿Por qué sufren de depresión, de desasosiego? Porque en realidad su confianza no está puesta en el Señor. Desde los principios de la historia, el hombre sin Dios ha presentado emociones negativas, pero repetimos, el cristiano muestra reacciones de paz, de tranquilidad. Como dice el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahora, la situación de las personas desesperadas es que están lejos del Señor. No tienen ese respaldo, ese testimonio del Espíritu Santo para mantenerse en paz. El tema de esta ocasión tiene que ver con una palabra no muy agradable para las personas que no conocen a Dios. La Biblia dice, el apóstol Pablo escribió a Timoteo y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Por qué a salvar a los pecadores? Porque el pecado es la razón por la que el hombre cae en un estado de condenación. Pero en cuanto nos acercamos a Dios, somos libres de condenación. En este caso, cuando aceptamos a Cristo, somos libres, libertos, librados de condenación. Fíjese bien, la Biblia dice, de cierto el Señor Jesucristo expresó esta escritura, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El premio, la recompensa del pecado es condenación. Ahora, en este verso que acabamos de leer encontramos cosas básicas. Por ejemplo, para ser librados de condenación, oír la palabra del Señor y creer. Oír la palabra y creer. Entonces, los resultados de oír y creer son vida eterna. Es ser libertos de la condenación. Es la transición de estar muertos espiritualmente hablando, de estar muertos y llegar a la vida espiritual, la cual nos lleva a la vida eterna en Cristo Jesús. El apóstol Pablo a los romanos dice: por tanto, como el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado del ser humano hace o hizo necesario el juicio, la condenación. ¿Por qué? Por cuanto la justicia de Dios fue o es ofendida. Por tal razón, todo hombre practicante del pecado está bajo juicio, bajo condenación. Ahora, ¿qué es condenación? Creo que es sencillo, todos lo sabemos. Condenación es el veredicto, es la sentencia pronunciada, es la condena, la decisión resultante de una investigación o juicio celebrado. Eso es condenación, como en una corte se celebra un juicio y luego se dicta la condenación, la sentencia. Entonces, vamos a investigar, pues, vamos a ver por la palabra el estatus nuestro, el estatus de algunos de nosotros. Si estamos o están en condenación. Estar condenado es estar expuesto a juicio eterno. Y solo Cristo nos puede salvar de la condenación. Fíjese bien. De Juan el Bautista se dice lo siguiente: Juan el Bautista vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, que todos creyesen en la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Ahora bien, nosotros sabemos que la Biblia dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere, este será condenado. Entonces, el hecho de no creer nos pone en condenación. Ahora bien, dice el escritor bíblico: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos, especialmente el pueblo de Israel, no recibió a Jesucristo como el medio de salvación enviado por el Padre. Mas sin embargo, dice
mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, de ser hechos hijos legítimos de Dios por la adopción a través de Jesucristo. No todos somos hijos de Dios legítimamente. Todos somos hijos de Dios por creación, pero por redención solo aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y hemos sido libres de condenación. Ahora bien, Jesucristo mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Desde el punto de vista espiritual, muchos han tropezado, muchos han caído, otros muchos, por despreciar a Cristo, la luz verdadera, y amar las tinieblas del pecado, han perdido irreparablemente la vida para siempre y están en condenación eterna, en sufrimiento eterno. Ahora bien, esa es la condenación de los hombres. El despreciar a Cristo. El despreciar la vida en Cristo Jesús. Hay un sinnúmero de pecados, pero que esos pecados tienen perdón. Despreciar a Cristo cierra la puerta. Cierra la oportunidad, remueve la oportunidad de ser perdonados. Mire lo que dice el texto bíblico. Y esta es la condenación. En esto consiste la condenación, que la luz, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Esa es la condenación, el despreciar a Jesucristo y amar las tinieblas, amar el pecado, amar la maldad. Ahora bien, el escritor bíblico dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio. Génesis 3, 19 y 2 de Corintios 5, 10. Ahora, dice el apóstol Juan, capítulo 5, verso 29, y los que hicieron lo bueno, los que escogieron la luz y vivieron para Cristo, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, los que abrazaron las tinieblas, los que despreciaron a Cristo, los que no quisieron a Cristo y los que no lo quieran, a resurrección se levantarán, saldrán a resurrección de condenación. Esto es palabra de Dios. No hay por qué buscarle tantas vueltas y argumentos y cosas, porque esto es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios. Ahora, como libres de condenación, humanamente hablando, nadie se pudo librar a sí mismo de condenación, ni nadie puede librarse a sí mismo de condenación. El único medio provisto por Dios el Padre es su Hijo Jesucristo. El apóstol Pedro entendió bien este concepto y lo afirmó, lo confirmó
cuando en su segundo mensaje en el libro de los Hechos, el capítulo 4 y el verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tenemos que tener bien claro, no hay otro nombre, no hay organización, no hay terapia, no hay ninguna otra cosa, no hay religión que pueda salvar. El que salva se llama Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos de condenación. Ahora bien, en casa de Cornelio, el apóstol otra vez dice, de Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Nadie más puede perdonar pecados. Nadie más puede perdonar pecados. Cristo es el que murió y es también el que condenará. Él vertió su sangre en la cruz por causa de nosotros. Ahora bien, todo ser humano es constituido pecador. Por ende, necesitan perdón por sus pecados. Todo ser humano necesita perdón por sus pecados. De no ser perdonado, permanece en muerte y en tinieblas, en condenación, espiritualmente hablando. Porque no hay hombre que no peque, dice la Escritura. Hay personas bien intencionadas que tienen una moral bastante alta o muy alta muchas veces, pero no dejan de ser pecadores y necesitan ser perdonados por Cristo Jesús. Porque solo Cristo salva. Solo Cristo puede limpiar los pecados. Entonces, la paga del pecado es muerte. Dice el escritor bíblico, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A nadie más la Escritura nos presenta como medio de salvación y como con autoridad de perdonar pecados. Sola y exclusivamente a Jesucristo, al Hijo del Dios viviente. Si tú no tienes a Cristo, amado amigo, amado hermano que te descarriaste, necesitas reconciliarte con Cristo, necesitas ser perdonado por Cristo, si no permaneces en muerte espiritual. Ahora, hay muchas maneras de pensar, muchas corrientes doctrinales erróneas. Por ejemplo, los que no tienen el Espíritu de Dios y por ende no hacen diferencia entre lo santo y lo profano, los sensuales que no piensan sino en las cosas terrenales, se atreven a decir que el pecado es una idea de los seres humanos. Idea y nada más, dicen ellos.
Pero la Biblia es clara. La Biblia es específica. Declara, enumera, podemos decir, los pecados y los llama por su nombre. No son ideas. No son ideas. Es una realidad. El pecado acongoja, roba la paz, trae tristeza. Así, hasta lleva a la gente a quitarse la vida cuando no hay necesidad. Cuando podemos vivir contentos, felices, bendecidos de parte del Señor, con esperanza de vida, alabando su nombre, no importando circunstancias, a pesar de que Dios promete mantenernos bendecidos a los que creemos en Él de verdad y de todo corazón. Mire pues la Biblia lo que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Luego dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados por la sangre de Cristo. Ya habéis sido santificados por el poder del Espíritu Santo. Ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No negamos el hecho de que los cristianos vivimos, muchos de nosotros, en el pecado. No lo neguemos. No éramos los más santos, pero hoy, por la gracia de Jesucristo, vivimos separados para la gloria de su nombre y vivimos consagrados para la gloria de su nombre, con esperanza viva de vida eterna, habiendo sido libertos de la condenación por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio vivo de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, si hemos oído la palabra y hemos creído el mensaje de la misma, hemos aceptado a Cristo y tenemos vida eterna, habiendo sido santificados por el Espíritu Santo. Por tal razón, el apóstol Pablo escribe y dice: ahora pues, mire bien lo que dice el apóstol Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay indicación que hay que estar en otra persona o en una organización para estar libres de condenación. Para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que ya no vivimos en los deseos de la carne, en la lascivia, en los deseos desordenados de la carne, sino que andamos conforme la guianza del Espíritu Santo de Dios, santificados para la gloria de su nombre. Ahora, los santificados tenemos que andar conforme al Espíritu. Tenemos que andar conforme al Espíritu. Si no es así, si no andamos conforme al Espíritu, significa que no permanecemos en santidad. Significa que no permanecemos en santidad. Mire bien lo que dice el texto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero los que son del Espíritu, los santificados en este caso, piensan en las cosas del Espíritu. ¿En qué hemos estado nosotros pensando? ¿En qué ha estado usted pensando? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? ¿Cuál es su práctica?
las cosas del espíritu o las cosas de la carne. Fíjese bien, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Aleluya. Si podemos tener paz, es porque estamos en el espíritu. Si no tienes paz, hay que revisar si estás pensando en las cosas de la carne y estás básicamente o por lógica en muerte. Ahora, ¿cuáles son las cosas de la carne? Bueno, bíblicamente hablando, no vamos a argumentar que si esto, que si lo otro. Escuche lo que dice la Biblia. Las cosas de la carne y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es andar en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, fuera de la guianza del Espíritu Santo. Cualquiera puede llamarse como quiera llamarse. Nos podemos llamar como nos querramos llamar. Pero estas cosas en su práctica, lo que acabamos de enumerar por la Biblia, en la práctica son testimonio de una vivencia en los deseos de la carne, cosas de la carne. Y por ende, no tuviéramos, o los que viven en los deseos de la carne no tienen parte en el reino de Dios. La diferencia de vivir vencidos por los deseos de la carne y vivir santificados por el Espíritu de Dios, consagrados, dedicados, separados para la gloria del Señor, esa diferencia es bien marcada y nos declara nuestro estado espiritual, dependiendo de cómo nosotros estemos viviendo. Dice el texto bíblico: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Para tener el Espíritu de Cristo, primero hay que convertirse a Él. El apóstol Pablo dice: cuando creísteis, cuando te convertiste, cuando aceptas a Cristo, eres sellado, tienes habitación del Espíritu de Dios en tu vida. Si no tienes a Cristo, no tienes el Espíritu de Dios. Pero si tienes a Cristo, tienes el Espíritu de Dios y puedes ser guiado a la justicia y a la verdad, viviendo para la gloria del Señor, agradándole a Él y siendo feliz y bendecido, porque eres hijo legítimo de Dios en Cristo Jesús. Ahora bien, mire lo que dice la Biblia: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Los que decimos vivir por el Espíritu, tenemos que mostrar el fruto del Espíritu. Nuestra vivencia tiene que estar dentro del fruto o del círculo del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? La Biblia también lo declara bien claro y sencillo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Por qué no tienen muchos paz hoy?
El cristiano, los verdaderos cristianos, los que confiamos en Dios, a pesar de la problemática, podemos vivir en paz. Podemos vivir reposados. Usted lo sabe, ¿verdad que sí? Usted lo sabe, mi hermano. Usted tiene paz porque está en Cristo. El que no está en Cristo no puede tener paz. Yo voy a decir algo. Si tenemos que morir por la situación que estás moviendo, nos morimos, nos vamos con Cristo. Tenemos paz. Mas, sin embargo, muchos están temblando. Muchos tienen miedo. ¿Por qué? Porque no tienen el testimonio del Espíritu Santo de Dios. Eso es importante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Tenga paciencia. Tenga paciencia. No se desespere. Esto va, como dice mi esposa, dijo una vez, esto también va a pasar. Esto también va a pasar. De una u otra manera, esto también va a pasar. Hay que mostrar el fruto del Espíritu. Paciencia. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Ahora bien, el escritor bíblico dice, no nos engañemos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. No nos engañemos. No podemos engañar a Dios. La otra versión dice, no se engañen ustedes mismos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, segará condenación. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay una diferencia bien marcada. Así que si andamos por el Espíritu o si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu y no nos engañemos. Ahora, si usted, mi amado amigo, usted, mi amado hermano caído, descarriado, apartado, no está viviendo por el Espíritu y por ende no puede tener paz. Puede estar tranquilo por alguna causa, razón, pero paz no puede tener. Si no hay paz, si hay descontento, hay inquietud en su vida, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que usted encomiende su vida en Cristo Jesús y el Espíritu Santo empiece a confortar su vida, a guiarlo a la justicia y a la verdad. Y si Cristo viene un día de estos, suena la trompeta, nosotros volaremos con Él. La Biblia nos relata que habrá gran tribulación, la cual no ha habido ni habrá después. Si lo que estamos viviendo hoy tiene al mundo desesperado, ¿cómo será lo que se espera en la gran tribulación si nunca lo ha habido y nunca lo habrá? Escape por su vida, mi amigo. Escape por su vida, mi hermano. Reconcíliese con Cristo. Levante, Shama, Lava, Shaya, en el nombre de Jesús. Levántese en el nombre de Jesús. Él nos está llamando.
Él le está llamando a arrepentimiento, a reconciliación, a consagración, a vivir una vida agradable delante de su presencia, porque hay una condenación, hay un lago de fuego esperando por los adversarios, por los que se oponen a la palabra del Señor. No vaya usted allí. Usted tiene la decisión. Ahí en su casita, allí en su sala, donde quiera, en su cama, donde esté viendo, reconcíliese con Cristo. Comience una nueva vida de gozo, de paz, de esperanza, porque eso es lo que el Señor nos ofrece. Paz, gozo, esperanza, confianza en Él. Abrázate del Maestro. Aférrate del Maestro. Abrázate de Jesucristo, porque solamente Jesucristo nos libra de la condenación. Dios te bendiga. Dios te guarde.